¿qué piensas tú sobre los divorciados vueltos a casar? ¿Cómo estás viviendo en tu diócesis, o en la parroquia, o en tu familia? Todo lo que aquí se vio es una respuesta a todos 2 años en los que se ha estado escuchando. Por ejemplo, aquí en la parroquia a mí me llegó un documento, nosotros lo llenamos, entre algunos de ustedes, y luego se envió al obispo. El obispo reúne todo lo que hay de todas las parroquias de la diócesis y lo manda a México. De México se reúne todo igual. Entonces toda esa información, se llama de la Conferencia Episcopal Mexicana, se envía a Roma. Y entonces en 2 años ellos están aproximadamente en este tiempo viendo las direcciones, lo que pensamos, la realidad en la que vivimos. Prácticamente la Secretaría General es la que ve toda esta realidad y en base a lo que nosotros le hemos enviado, elabora un documento que se le entrega al Papa, que son los lineamientos, que son los asuntos generales que se van a tratar. Cuando los obispos se reúnen en Roma, entonces se les da los puntos que ya se han recibido, recaudado de todo la Iglesia Universal, y con eso van a trabajar. Sería como la línea. Y entonces aquí nos encontramos, estos lineamientos van a ser un instrumento, un documento de estudio. Después de que se reúne ya con este documento, o sea que empiezan a trabajar con este documento, empieza una respuesta. Aproximadamente se llama en grupos, en círculos menores, que son alrededor de 20 personas, 20 obispos, 20 peritos en cada uno de estos círculos, y ellos van reflexionando, y la respuesta de esa reflexión es la relación tras el debate. Esta es la relación en post-disertación. Son las primeras conclusiones del documento de trabajo. Entonces es el momento más crítico y más rico, porque se habla, porque cuando están en pleno, que se le llama congregación, entonces se llega ya con las conclusiones, es decir, estas relatio post disertación. Al final ya de todas las conclusiones se elabora un documento. Es este documento, la Relatio Synodi, que va a servir para un encuentro posterior en el 2015, octubre del 2015, en la asamblea ordinaria. Estamos en uno extraordinario y viene uno ordinario. Y entonces en esta asamblea es donde vamos a tener esta dirección, estos puntos a tratar, a tal grado que podemos llamar que un sínodo tiene 2 momentos. Este sínodo, el momento previo, que es el extraordinario, donde se hace el documento para que después trabajemos en un año posterior, trabajemos toda la Iglesia en el sínodo ordinario del 2015. Prácticamente estamos en 2 momentos. El primer momento ya hemos terminado, ya tenemos la relación, esta relación sínode, y al final, en octubre del 2015, el Papa, después de toda la reflexión, ya están los puntos, se están elaborando ya los puntos para trabajarlos en octubre del 2015. Al final de octubre del 2015, entonces el Papa puede promulgar una exhortación posinodal, es decir, los puntos para llegar a una acción pastoral. Eso es lo que vamos a ver. Ahorita todavía no sabemos
¿Cómo qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita todavía tenemos algunas ideas de lo que la iglesia va a hacer, pero tenemos un año para reflexionar y para aterrizar todas las iniciativas que la iglesia va a presentar para resolver, podemos llamar, la realidad que estamos viviendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero ahorita eso, les han entregado una hojita como esta. Digo, de todas maneras, si alguno lo quiere, puede pasar después a la oficina, se les puede dar. Aquí están todas las asambleas, todos los sínodos ordinarios y extraordinarios. Vienen las fechas. Esto es como cultura católica, sería muy bueno. Y trae también el documento fruto, que es la exhortación apostólica. La última que hemos tenido es la de octubre del 2012, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que fue del Papa Francisco. Pues ahí tenemos ya ese documento, pero ¿ya lo leyeron? Es tan precioso, que son el resultado de una sínodo ordinario. Entonces estamos esperando para que vean. El tema de esta asamblea extraordinaria fue el tema. Estas 2 semanas los obispos estuvieron discutiendo sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. ¿Cuáles son estos desafíos pastorales? 2 años donde la iglesia le preguntó a la mayoría de los católicos, de alguna u otra forma, que representan, que trabajan, a los obispos, a los párrocos, a los laicos. Es imposible preguntarle a todos, pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las circunstancias de la familia? Y entonces con este material se trabajó. El tema para el 2015, para la Asamblea Ordinaria, será esta: la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es el papel, cuál es la esencia de la familia? Y entonces, desde el mismo concepto de familia, porque nos presenta ahí una gama, como un mosaico, de todos los modelos de familia que tenemos. Y entonces el reto es, primero, estar todos de acuerdo en esto, en el modelo de familia que nosotros tenemos. Y eso será el tema, la vocación. Vocare significa llamado. El llamado, la misión que la familia tiene en la iglesia y el mundo contemporáneo. ¿Cómo participa la familia para que la iglesia siga evangelizando? Prácticamente esa es el punto. Aquí es solamente un video que dura unos momentitos solamente para ver el inicio. Una oración por el sínodo sobre la familia que inicia, una oración para quien vive cara a cara con la propia soledad, por aquellas casas en las cuales se ha terminado el vino de la alegría y por lo tanto el sabor de la vida. Así han rezado juntos en la plaza de San Pedro el Papa Francisco, los padres sinodales y más de 40.000 personas llegadas de toda Italia para la vigilia Enciende una luz en familia, promovida por la Conferencia Episcopal Italiana. Questo orizzonte ci aiuta a cogliere l'importanza
Después del testimonio de 3 parejas, 2 novios, 2 esposos con 4 hijos y una pequeña en custodia, y 2 esposos que se reconciliaron después de 6 años de separación, el Papa recordó que también en la cultura individualista, que hace efímeros los vínculos, en cada nacido de mujer está vivo el anhelo de una familia. La comunión de vida asumida por el esposo y la esposa, su apertura al don de la vida, la custodia recíproca, el encuentro y la memoria de las generaciones, el acompañamiento educativo, la transmisión de la fe, son una escuela incomparable de humanidad, contribución indispensable para una sociedad justa y solidaria. Por esto, el camino de discernimiento espiritual y pastoral del sínodo que se abre es de gran importancia para que la escucha y la confrontación sobre la familia amada con la mirada de Cristo de los 253 participantes se vuelvan una oportunidad providencial para renovar a la Iglesia y a la sociedad. Para buscar lo que el Señor pide hoy a su Iglesia, debemos escuchar los latidos de este tiempo y percibir el olor de los hombres de hoy, hasta quedar impregnados de sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias. Entonces sabremos proponer con credibilidad la buena noticia sobre la familia. Que colma i bisogni più profondi dell'uomo. Bien, esto fue el inicio de lo que fue el sínodo. Los participantes, hubo 61 cardenales, un cardenal patriarca, 7 patriarcas, un arzobispo mayor, 67 arzobispos, 47 obispos. Aquí es interesante que de todos los obispos de México, el obispo de Piedras Negras estuvo presente, el obispo Loncho. Y un obispo auxiliar que es especialista, trabaja en cuestión de la familia, un sacerdote prelado y 6 religiosos. Prácticamente fueron 191 más, aparte, parejas, se escucharon testimonios, expertos, auditores y delegados. Prácticamente se escucha todo un lenguaje, todo un abanico de experiencias, de opiniones, tanto de expertos como de quienes están viviendo en el núcleo familiar. El organigrama de este sínodo, el presidente siempre va a ser el Papa Francisco, el Papa en su momento, en este caso el Papa Francisco. Hay un secretario general que es el que prepara toda el sínodo, fue el cardenal Lorenzo Baldisseri, que este es un cardenal italiano, muy cercano al Papa, acaba de hecho el mismo Papa Francisco lo acaba de hacer cardenal, era obispo, lo hizo cardenal muy cercano a él. El relator general, el responsable de reunir la información, es el cardenal Peter Erdó. Los presidentes delegados, que son aquellos que están al frente de los grupos de lenguas. Es muy interesante que este es el primer sínodo en el que no se utiliza el latín, sino la lengua en el que se ha trabajado es la italiana. Y eso es un paso también, porque ya muchos no manejan el latín o simplemente está lejos de una gran población. Y este es el primer sínodo donde la lengua en la que se interactúa y los documentos es el italiano. Por lo tanto, el mensaje es: el italiano ya se ha transformado en la lengua de la Iglesia. Si es un mensaje no oficial, pero entonces aquí son los representantes de cada una de las lenguas. Siempre que la Iglesia se reúne, al menos siempre las lenguas son el italiano, el español, el francés, el inglés, pero al menos esos 4 siempre están presentes. Perdón. Alemán. Yo estoy seguro si sé portugués, pero bueno, aquí está. Bueno, sí, porque Raimundo Damasceno, sí, eso. Este es
brasileño, digamos que es el quinto. La Comisión por el Mensaje, Gianfranco Ravasi, un teólogo, que es estructurar el contenido que se va a dar. Y el secretario especial, que depende aquí, es el secretario carnal, es el Monseñor Bruno Forte. Prácticamente así se trabaja. El programa de este sínodo fue del 5 al 19 de octubre. Como podemos ver, hay 18 congregaciones generales y 5 círculos menores. Estos círculos son aproximadamente de 20 integrantes. Y las 18 congregaciones significa las reuniones que tienen en plenario, donde se publica y se dan los puntos de referencia de lo que se está tratando. El 20 de octubre, después del día 19, el 20 de octubre, se presenta el primer borrador del mensaje, las ideas con las que se piensa y se le da al Papa para que la revise después de una confrontación. Prácticamente este sínodo, después del Concilio Vaticano II, ha sido el momento de la Iglesia donde más estira y afloja ha habido. No se esperaba que hubiera tanta reacción por parte de los mismos cardenales. De hecho, antes de empezar el sínodo, hubo un libro escrito por 5 cardenales, de los cuales hacen ver al Papa una línea que no tiene que olvidar en contra de otro tipo de cardenales. Total, que había un ambiente muy Vaticano II, de mucho confrontaciones más que conflicto. El 27 de octubre se da la votación final. El placet, no placet, significa estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Para el documento, el último documento, que es el que se propone ya para trabajarlo en un año posterior. Y el 28 de octubre se celebró la misa de conclusión del sínodo. Prácticamente esta es la línea de tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Los lineamientos, es decir, las primeras líneas de reflexión para este sínodo es esto. Primero, no voy a leer todo, pero lo importante es: se evidencia la distinción teórica entre la evangelización como actividad regular de la Iglesia, el primer anuncio a oyentes, a los que no conocen todavía a Jesucristo, y la nueva evangelización que se dirige sobre todo a los que se han alejado de la Iglesia, a las personas bautizadas pero no suficientemente evangelizadas. El punto de referencia es: ¿en dónde está la Iglesia? ¿Estamos en un tiempo de misión o estamos en un tiempo de evangelización? Porque creo que hemos perdido esa realidad. Por una parte, la primera gente significa hacia las gentes. Estamos todavía en el nivel donde hay gente que no conoce a Jesús, nunca ha escuchado hablar de Él, o estamos en el segundo momento donde hemos escuchado a Jesús, pero no lo hemos entendido el mensaje. Hemos tenido la experiencia de Jesús, pero no hemos sabido cómo trabajarla en nuestra vida, ni en la vida de nuestra iglesia o de nuestras familias. No sé si queda claro estas dos. No sé, a su punto de vista, ¿dónde estamos? El segundo. Somos la primera parroquia que tenemos conciencia de eso. Pero, es decir, eso es la iglesia, no sabemos. Los métodos que utilizamos son métodos para evangelizar, cuando en muchas regiones todavía no han escuchado hablar de Dios. O estamos ya en el momento de la evangelización y estamos utilizando métodos de misión que ya no aplican. Entonces, tenemos que descubrir primero esto precisamente. La iglesia, hay lugares donde estamos en misión, hay otros lugares donde hay evangelización. ¿Qué métodos tenemos que utilizar para la misión? ¿Qué métodos tenemos que utilizar para la evangelización? Es el primer reto que nos proponen los documentos, los lineamientos.
Por eso el primer capítulo es tiempo de nueva evangelización. Y entonces estamos ante 6 escenarios. Secularización viene de século, de siglo. Es decir, este siglo que estamos viviendo, ¿qué características tiene? El fenómeno migratorio, los medios de comunicación, el sector económico, la investigación científica y tecnológica, el sector público. Todo esto en referencia a la familia. ¿Cómo afecta el fenómeno migratorio? ¿Cómo afecta los medios de comunicación? ¿Cómo afecta esta mentalidad, esta nueva secularización? ¿Qué propuestas nos hace? ¿Qué concepto tiene este siglo de la familia? Esos son los retos. Primero, tener un lenguaje en común. Yo les podría decir, ¿qué efectos tienen los medios de comunicación para la familia? ¿Positivos o negativos? O sea, todos negativos. Pero si hay una afectación, ¿cierto? El fenómeno migratorio, ¿qué afectación tiene para las familias? Y así cada uno de estos son el primer capítulo, cómo en una cultura, en nuestra actualidad, cómo la familia se está afectando. Porque en la medida de la afectación van a ser un nuevo concepto de familia. ¿Qué concepto nos presenta los medios de comunicación de la familia? Aquí está Silvia Piero, que es experta en familia. Todo, si uno dice familia, entonces empiezas a descubrir toda una gama. Bueno, hay quien entiende por familia hasta las mascotas. O sea, no, es que sí es porque come, duerme, vive. Y entonces, saqué un poco, ¿verdad? Pero quiero decir, los diferentes conceptos, cada quien tiene un concepto que se ha vendido y que muchos han comprado. Esa es una realidad. El segundo capítulo es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Después de toda esta realidad, ¿cómo cabe el Evangelio de Cristo en estas nuevas realidades, en estos nuevos retos? Hay realidades donde ya se pone una estructura que el Evangelio de Cristo no cabe. No sé si me explico. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que tengan ustedes. ¿Dónde no caben los principios evangélicos en una realidad? Por ejemplo, en esto mismo. Proclamar el Evangelio de Cristo. Uno de los temas que fue de los más ardientes ahí en las discusiones y previos es cómo puede aplicar el Evangelio de Cristo en un matrimonio homosexual. Se digan, ese es el reto. ¿Podemos proclamar el Evangelio de Jesucristo en esta realidad? ¿Podemos proclamar el Evangelio de Jesucristo en un divorciado que ha sido expulsado de la iglesia por la mentalidad, porque se volvió a casar nuevamente? Y así todas esas realidades aquí entran. Proclamar el Evangelio de Jesucristo. El tercer capítulo es iniciar a la experiencia cristiana, la reflexión sobre las herramientas de la iglesia para introducir en la fe y en particular sobre la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Tenemos una realidad, tenemos los principios, ya no aplican. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar cómo tenemos una herramienta que es la fe y cómo podemos taladrar ese bloque, ese muro que se puso entre los principios y una realidad. O sea, ese es el proyecto. O sea, no es quedarnos de brazos cruzados. El proyecto es la salvación y proponer aún a aquellos una experiencia del Señor. Y las conclusiones en la nueva evangelización deberían encender en los cristianos el empuje de los orígenes del cristianismo. Una misión que involucre a todos los miembros, es decir, el proyecto de estos lineamientos es: nadie está fuera del proyecto de Dios. Otra vez volvemos a la raíz. Cuando nos hemos confundido, cuando hemos perdido identidad, lo más sano es volver quién eres. Y entonces este sínodo es: vamos a regresarnos para descubrir qué es nuestra esencia.
Y lo primero que descubrimos en nuestra esencia es que todos estamos incluidos, nadie está excluido, solamente aquel se excluye, el que se quiere y acepta por sí solo, no por la iglesia, salir, porque está ante todo la libertad. Esto es el primer lineamiento. Vamos bien hasta aquí. El instrumento ya con el que se trabajó dentro del sínodo, aquí están las partes. Primero, comunicar el evangelio de la familia de hoy. Y entonces se toca el designio de Dios acerca del matrimonio y de la familia. ¿Cuál es la misión de la familia? Se presentan los datos de la Escritura. Esto fue lo que trabajaron los obispos. Y la ley natural, la familia y la vocación de la persona en Cristo. Prácticamente, esto es el primer dato que tenemos de los primeros discursos, de los encuentros entre los padres sinodales. La segunda parte, primero es comunicar el evangelio de la familia hoy. Lo segundo es, ahora sí, los desafíos. ¿Cuál es el desafío? Después de escuchar a toda la iglesia, entonces hay una crisis de familia, una crisis de fe. Eso es uno de los primeros desafíos. La segunda es las uniones homosexuales. Prácticamente estas son las dos. Los modelos de familia, las formas nuevas de una sociedad que ha propuesto nuevas formas de familia, y segundo, las familias homosexuales, las parejas homosexuales. Y entonces, estos son, dentro de toda la problemática, son los dos puntos de tensión. ¿Tienen calor? Estamos a gusto. Estamos muy bien. Y el tercer punto es la apertura a la vida y la responsabilidad educativa. Es decir, la responsabilidad que la iglesia tiene, que el mundo tiene, estamos hablando de la iglesia, de nosotros, estamos en el ámbito católico. ¿Qué responsabilidad tenemos en la educación sexual? Y la educación sexual en la iglesia no es lo genital, sino es todo el ser. Es la manera de hablar, la manera de tratarse. La sexualidad no solamente es la intimidad, es toda la expresión del hombre, de la forma de vestir, de hablar, de comunicarse. Y ahí es una nueva forma de educación sexual. Esto es con lo que trabajaron los obispos. Ahora, ya que trabajaron el documento, la relatio, pues, después de todo el discurso, de todas las confrontaciones que tuvieron, entonces aparece este documento, que en un momento más vamos a ver así de manera general. La primera parte es la escucha. Este es el documento con el que vamos a trabajar en octubre del 2015. Ya está, después de todas las discusiones, se le entregó al Papa, se le hicieron las correcciones y ahora tenemos un año para trabajar con él. La primera parte es la escucha, el contexto y los desafíos de la familia. El contexto sociocultural, la importancia de la vida afectiva y los desafíos pastorales. Esto es lo primero. Lo que vamos a trabajar durante un año y vamos a trabajar con ellos en octubre del 2015 es cuál es nuestro contexto social cultural. O sea, no es el mismo de hace 10 años. O sea, ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué terreno estamos pisando? ¿Qué brecha generacional hay entre unos y otros? ¿Cuál es la propuesta que hay entre las diversas? Porque ya brecha generacional antes era cada 10 años, pero ahorita ya no, o sea, ya es mínimo.
la importancia de la vida afectiva y qué afecta la vida afectiva y los desafíos pastorales. Esta es la primera parte en la que vamos a trabajar. El punto 2 y el 3 prácticamente son los puntos más, digamos, que va a traer más confrontación en el próximo siglo. La segunda parte es la mirada en Cristo. O sea, ya que hemos visto, hemos escuchado, tenemos una visión general de lo que está sucediendo, entonces viene la mirada en Cristo, el evangelio de la familia. Y los puntos que vamos a trabajar aquí es qué pasa si dentro de un contexto nuevamente volvemos todos a poner nuestra mirada en Cristo, en una experiencia en Cristo. Y va a parecer que la mirada, lo primero que te va a dar es una gradualidad en la historia de la salvación. Todos somos santos, pero en diferente grado. O sea, no podemos caminar todos al mismo tiempo. Y entonces la primera experiencia de la mirada en Cristo es: hay alguien que ha caminado más que tú, hay alguien que ha caminado menos que tú. Y no puedes juzgar a eso, es la delicadeza del trato para todos aquellos que no llevan el mismo ritmo que tú. Y entonces la mirada en Cristo te va a dar la caridad para tratar y entender al otro. La familia en el plan salvífico de Dios es la oportunidad que tenemos de redescubrir el contexto vital, la célula importante que tiene la familia en el proyecto del plan salvífico de Dios. El discernimiento de los valores presentes en la familia, especialmente en las familias lastimadas y en las situaciones irregulares. La belleza, la verdad y la belleza de las familias y la misericordia. Aquí prácticamente es cuando uno alcanza a poner la mirada en Cristo, entonces empiezas a descubrir que las miserias no es porque los valores han sido lastimados, y esos valores lastimados se pueden sanar. Y entonces las situaciones irregulares nos van a permitir tener una realidad regular. El proyecto de Dios, según el libro del Génesis, es que el hombre y la mujer estuvieran juntos. El pecado ataca no solamente, el pecado original, no solamente es la expulsión del paraíso, sino también ataca la misma familia, ataca ese vínculo en el que Dios había creado esa unión. O sea, consecuencia del pecado original también fue, una consecuencia es el problema que hay entre el hombre y la mujer. El matrimonio no está exento del pecado original. No sé si me explico eso, ahorita lo vamos a ver así rápidamente. Y la tercera parte es el encuentro, las perspectivas pastorales. En esto vamos a trabajar. Y aquí van a nacer las propuestas para una nueva evangelización en el, digamos, son los puntos que el Papa va a lanzar para tener una dirección, una nueva dirección, una nueva forma en el proyecto de iglesia. Lo primero es anunciar el evangelio de la familia hoy en los diversos contextos. Guiar a los novios en el camino de preparación al matrimonio. Prácticamente esto es a las parroquias, a nosotros como comunidades, nos está y nos va en este sínodo, nos va a dar una propuesta para trabajar en ciertos proyectos que tenemos en común. O sea, la iglesia no lo hace el Papa ni los obispos solamente, o los sacerdotes, lo hacemos todos. Y entonces la propuesta es anunciar el evangelio de la familia hoy.
O sea, realmente podemos salvar, puede existir la familia tradicional, papá, mamá, abuelos, primos, hermanos. O sea, realmente podemos vivir con eso, funciona. Entonces hay que predicarlo. O sea, dentro de un mundo que no lo predica, porque los medios de comunicación no nos lo van a presentar, entonces la Iglesia Católica tiene que valerse de esa virtud para predicar esta buena nueva de que sí es posible guiar a los novios en el camino de preparación al matrimonio. La responsabilidad que tenemos de ayudar a todos aquellos que están llevando un noviazgo para que lo lleven y se culmine en el matrimonio. O sea, no se quede solamente en un estatus de prueba, habla sobre esta realidad, sino verlo atractivo, que es el camino y en la preparación al matrimonio. Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial. Es una propuesta que está de todos los obispos. El matrimonio tiene que cuidarse desde antes, en y después. O sea, no solamente son las pláticas prematrimoniales, sino tienen que acompañarse los primeros años de la vida matrimonial. Y aquí hay una novedad. Los obispos han hablado sobre lo positivo en las uniones civiles y en las convivencias. Dentro de las limitaciones que tienen los matrimonios solamente civiles, hay algo bueno. No sé si ustedes lo han notado. O sea, son gente buena que por alguna razón no ha consagrado su amor, pero hay virtudes también en ellos. El problema es que solamente hemos sido jueces de lo que no han hecho y no hemos visto lo que sí han hecho. Y sin justificarlos, es un camino. Las virtudes nos unen. Y entonces, cuando hay virtudes de las dos partes, esas virtudes tenemos que aprovecharlas para conducirlas al encuentro de Dios. Eso es cristianizar el paganismo. O sea, lo que ha hecho el paganismo es descristianizarnos. Pues ahora el reto es cristianizar todas aquellas realidades que por alguna razón se nos fueron de las manos. Sanar las familias heridas, separados, divorciados, no vueltos a casar, en fin, divorciados, vueltos a casar. Es la nueva perspectiva que la Iglesia tiene, y uno de los temas, lo vamos a ver un momento más, que la Iglesia tiene acerca de los divorciados. El divorciado vuelto a casar puede recibir la comunión, y entonces aparecen las opciones. En muchas iglesias ya se tienen, en otras no. ¿Qué opción tiene el divorciado vuelto a casar? Acoger a las personas homosexuales. Una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la persona homosexual. No podemos justificar la homosexualidad. Eso ofende a Dios. Pero el homosexual es una persona que podemos rescatar. Y aun cuando la realidad que nosotros esperamos no se dé, siempre está la caridad antes que la justicia. Tenemos que cuidarlos, son nuestros hermanos. Y entonces la caridad es la que va a provocar un cambio en un determinado momento, y esa es la esperanza, de que deje esa situación y regrese nuevamente a la familia. La transmisión de la vida y el desafío de las disminuciones de la natalidad, nos habla aquí de todo el proyecto, toda esta estructura, esta plataforma universal, mundial, de una ingeniería social que se nos vendió y que compramos. La familia pequeña vive mejor, y nos damos cuenta que lo único que hemos provocado son seres egoístas que no saben dialogar, seres egoístas que no saben compartir, y entonces han perdido la capacidad del diálogo, del discurso, y por lo tanto cuando los metes en una casa los dos que no saben dialogar, entonces esta historia ya la sabemos. Y el desafío de la educación y el rol de la familia en la evangelización. Realmente la educación está funcionando, y aquí sobre todo a los colegios católicos. O sea, la educación de un colegio católico está
está funcionando a tal grado que crea seres que pueden crear estructuras como es la familia. Obviamente sales diciendo pestes de la Iglesia Católica porque tal o cual vivencia tuviste. Yo los conozco, o sea, lamentablemente, no sé ustedes, pero a veces los que vivieron en un contexto católico son aquellos que hacen todo lo contrario a la vida católica. ¿De aquí quién estudió en colegio católico? Entonces, bien buena educación. Bien. Finalmente, 5 puntos claves donde podemos resumir todo el contenido de este sínodo. Primero, la comunicación. Estos son los ejes en los cuales vamos a estar trabajando. Si estamos de acuerdo, padrísimo. El primero es cómo comunicar el atractivo de la familia. La forma en que la iglesia se expresa debe dejar atrás las condenas. Primero, una de las iniciativas que ha salido en este sínodo y que tenemos un año para trabajar es: nadie tiene poder para condenar. O sea, ya ese discurso ya no aplica. Y entonces aparece dejar de condenar y presentar lo atractivo de una familia. ¿Para qué? Para que aquellos que han tomado una decisión vean lo atractivo. Tal vez no se dieron cuenta en su momento, y si ya es tarde para ellos, no es tarde para sus hijos. Es salvar la tercera generación, se llama. Y entonces, cuando en una iglesia se expulsaba al hombre o a la mujer porque estaba divorciado, entonces esa mujer quedaba, o ese hombre salía con resentimiento y hablaba poco o quizá nada a sus hijos, y esos hijos no hablaron absolutamente nada de Dios a la siguiente generación. Se perdió la tercera generación. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué se tiene que hacer? Ya hay muchos casos en que tenemos que buscar los caminos, pero tenemos una tercera generación que tenemos que hablarles de Dios, de lo atractivo de Dios, para que decidan restaurar nuevamente esa cadena que se perdió en un determinado momento. Por eso, la comunicación, decir a las personas que viven en pecado, que tienen un desorden intrínseco o una mentalidad contraceptiva, no ayuda a acercar a la gente a Cristo, tampoco a que acojan el mensaje de la iglesia. Y es un reto. No vamos a justificar, pero tampoco vamos a condenar. Estamos aquí para ayudarnos a decirte que estás mal y qué puedes hacer. Es como si el médico te quisiera tanto que no te quiere decir que estás enfermo. Entonces no te va a ayudar, vas a seguir enfermo. El mismo médico, por la responsabilidad que tiene, te tiene que decir: mira, es muy grave, te quiero mucho, pero es muy grave lo que tienes. Y entonces tienes que hacer esto para poder. Es el amor el que toca la herida para sanar esa herida y se vuelva una cicatriz. Ese es el proyecto de comunicación. Segundo, es la ley de la gradualidad. Eso ya lo veíamos hace un momento. Este segundo punto consiste en respetar la llamada ley de gradualidad. Esta expresión se refiere al camino único que cada persona recorre hacia Dios. Para algunos es inmediato, para otros en cambio es más lento. O sea, tranquilos. Si hay alguien que no lleva tu misma experiencia, paciencia, porque otro te está dando también su paciencia porque lleva 2 pasos adelante que tú. Y entonces esa es la capacidad de entrar en el otro y de acompañar al otro en el proceso que va. Esto permite y anima a las personas, a todos nosotros, a avanzar con el tiempo en nuestra búsqueda de la santidad. El peor consejo que un santo puede dar es obligarte a seguir sus mismos pasos, porque toda la santidad tenemos caminos diferentes. Pues cuando tú obligas es que esto tiene que hacer, entonces ya se quebró el proceso de santidad personal. Hay caminos que son comunes,
pero no tienes que seguir la misma huella del otro. O sea, esta es la experiencia de la gradualidad, esa capacidad para entender que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Tercero, no atacar. Reconocer los elementos positivos que también hay en el matrimonio civil, como el compromiso o la educación de los hijos. Además, los obispos pidieron centrarse en lo positivo sobre la familia en vez de subrayar lo negativo. Esto es muy interesante, porque es la primera vez, al menos que es explícito, donde se descubre lo positivo que se tiene en los matrimonios meramente civiles, cosa que no se había dado. Pues parece un pasito de nada, pero es el mismo pasito que Pablo dio cuando empezó a decir que los que estaban a su alrededor eran hermanos. Es una palabrita, y esa palabrita de hermanos destruyó la esclavitud, una estructura social. Pues aquí también parece que no sucede nada, pero ya es reconocer que dentro del ámbito civil encontramos elementos que pueden o podemos utilizar para cristianizar, es una oportunidad. La Iglesia se concentró mucho en el justo rechazo del matrimonio homosexual y esto impidió desarrollar una propuesta más rica y activa. Debemos enfocar más en lo positivo que en lo negativo, más en el valor atractivo que en la prohibición, más en la propuesta que en la norma. Si vas a decir no, entonces tienes que pronunciar un sí. Aquí no venimos a decir está prohibido esto, sino qué camino tienes. Si vas a quitar algo, tienes que proponer algo. Si no los vas a dejar comulgar, entonces ¿qué propuesta les vas a hacer? Pero no es quitar por quitar. Esto es una de las realidades que lamentablemente hemos vivido. Salte, hiciste esto, eres esto, practicas esto, vete. Y no les damos al menos una idea para trabajar en ellos. Y es precisamente esto, que dentro de esas realidades podemos ayudarlos a conseguir una nueva propuesta para que salgan de esta prohibición o de esta situación. Muy importante, no atacar. La sexualidad y la espiritualidad. La connotación que tiene la sexualidad hoy en día es meramente económica, responde a un proyecto económico. ¿Cómo podemos nosotros recuperar el atractivo de la sexualidad humana, el matrimonio como un camino de santidad? Este es el punto. Podemos nuevamente recuperar el concepto de santidad que emana de la Escritura, o nos quedamos con el concepto que emana de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los frutos de uno y cuáles son las consecuencias del otro? O sea, ese es el punto. Entonces los obispos, trabajando en esto, tanto se habló en contra de la sexualidad fuera del matrimonio, que la sexualidad matrimonial parece una imperfección permitida. No debemos luchar contra el sexo, sino proponer una auténtica sexualidad que es camino de santificación. La sexualidad, el sexo y las virtudes que aparecen. Este es el discurso de una nueva propuesta. Y finalmente, aprender de la historia. La doctrina católica sobre el matrimonio ha evolucionado a lo largo de la historia. Se analizó los resultados sociales de la relación entre la iglesia y la familia y cómo mantenerla viva también en el momento presente. No es la primera vez que estamos ante una crisis de la familia. En los momentos de crisis, lo que ha salvado a la iglesia para una propuesta fresca es volver nuevamente a la raíz. Por ejemplo, es importante conocer el Evangelio y saber cómo usarlo.
porque citamos a menudo fragmentos como que el hombre debe abandonar a su padre y madre para casarse y dejarlo todo. También es importante conocer cómo se habla del divorcio en el Nuevo Testamento. Aquí la importancia es conocer la historia. Sin llegar a hacer un juicio de condenación, cada vez que el Estado, en nuestra historia, ha tomado una estructura, cuando el hombre toma una estructura que no le pertenece, la destruye. Por ejemplo, cuando el Estado tomó la educación, ¿en qué convirtió la educación hoy en día? O sea, ¿cómo la educación responde realmente a un proyecto? Cuando el Estado tomó la seguridad de salud, por ejemplo, o sea, realmente las instituciones, la propuesta de educación, realmente responde a la dignidad de la persona. Y entonces, cada cosa que he ido tomando, entonces poco a poco, y ahora tomó la familia también, ha tal grado que ahora toma la familia, y cuál es la propuesta de familia, el concepto que se tenía, lo ha diversificado a tal grado que eso que recibió, poco a poco, lo ha mutado, lo ha cambiado. Las difíciles situaciones y el dolor de las familias han sido los protagonistas de la Sexta Congregación General del Sínodo de los Obispos. En las diversas intervenciones se puntualizó que la Iglesia Católica incluye a familias sanas, a aquellas en crisis y a aquellas que buscan la santificación cotidiana intentando superar sus debilidades. La Iglesia es pues una casa paterna y no una aduana. Debe ofrecer un acompañamiento paciente a todas las personas, buscando desarrollar una pastoral de la misericordia en vez de una pastoral represiva. Los pastores, se subrayó, deben estar atentos a emitir juicios morales, a hablar constantemente del estado de pecado, buscando en cambio hacer comprender que la no admisión al sacramento de la Eucaristía no elimina del todo la posibilidad de la gracia en Cristo. Estos temas fueron afrontados también en los trabajos de la Séptima Congregación General, acentuando la necesidad de simplificar y acelerar los procedimientos para la declaración de nulidad matrimonial. Reafirmando la imposibilidad de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, se indicó la necesidad de un acercamiento respetuoso y no discriminante en relación a los homosexuales. En el frente de los desafíos pastorales sobre la apertura a la vida, se resaltaron tantos dramas que viven muchas familias. Por ejemplo, en Asia, donde se verifican casos de infanticidio, violencia a las mujeres, tráfico de seres humanos. El arzobispo de París aclaró la urgencia de difundir una mentalidad abierta a la vida, para contrastar la mentalidad anticonceptiva y la difusión de un modelo antropológico individualista que determina en ciertas regiones del mundo una fuerte caída demográfica. En este horizonte fue significativo el testimonio de los esposos Arturo y Ermelinda, responsables del movimiento Equipe Notre Dame de Brasil. Ellos tienen 41 años de casados y 3 hijos. La sexualidad, dijeron los esposos, es un factor de santificación y actualmente es necesario salvarlo del erotismo imperante que reduce al ser humano a una única dimensión. Bien, esto es una visión, ¿vamos bien hasta aquí? Prácticamente esto es lo que se ha venido trabajando, estos puntos que se han presentado como conclusiones son el discurso que hay de fondo en este sínodo extraordinario de la familia, donde se nos invita y donde se va a trabajar en un nuevo lenguaje, en una nueva actitud, en una nueva forma de presentar la raíz en la que estamos cimentados. El documento que está aquí todavía no está en español, solamente está, pero tenemos una traductora aquí. Entonces, todavía no sale en español, todavía apenas el primer dato que tenemos es este. Solamente me gustaría, estas son las conclusiones.
Este documento tiene 62 puntos como conclusiones a todo lo que hemos visto. Entre los puntos más que hacen referencia es el 42. Dice que en muchos, se ha notado que en muchos países hay un creciente número de parejas que conviven ad experimentum, es decir, se entiende, ¿no? La forma experimental, sin algún matrimonio ni canónico ni civil. O sea, ya ahorita, antes era lo religioso, pero ahora ni lo civil. Esa es una realidad. En algunos países esto viene simplemente en el matrimonio tradicional, concertado entre las familias, continuamente celebrado en esta que llama diversa estructura o diversa etapa. En otros países, además, hay un continuo crecimiento del número de aquellas que, después de haber vivido juntos por un largo tiempo, piden la celebración del matrimonio en la iglesia. La simple convivencia es frecuentemente escogida o causa de una mentalidad general contraria a la institución y a los empeños definitivos, pero lo hacen buscando siempre alguna seguridad asistencial, el mismo trabajo, el mismo salario. En otros países la unión de hecho son más numerosos, no solo por la falta de los valores de la familia o del matrimonio, sobre todo por el hecho de desposarse es percibido como un grupo, o sea, como si por las condiciones sociales, pues sí, o sea, la situación económica no permite que se viva ya un matrimonio por la pobreza en la que están viviendo. Esta es una de las realidades. ¿Qué vamos a hacer con el concepto de familia que ya no se puede llevar a cabo? O sea, ahorita no solamente la cuestión religiosa, es la cuestión civil. O sea, el secularismo lo que ha hecho es, vamos a vivir un matrimonio de experiencia, una relación. Si funciona, seguimos. Si no funciona, no seguimos. Simplemente. Y entonces aquí se desbarata toda una estructura social. Porque en el momento en el que te quieres ir, te vas y punto. O sea, esta es una realidad. Y por eso la preocupación de la iglesia no es que haya gente casándose. Lo que le interesa a la iglesia es que hay una sociedad que se está desfigurando. Dos más solamente en el que habla. El 53. Solamente los puntos que me parecen más, digo, del que se ha venido hablando y que nos van a preguntar. Algunos padres sinodales han sostenido que las personas divorciadas y vueltas a casar o conviven pueden recorrer a la comunión espiritual. Otros padres se han preguntado por qué, si pueden recibir la comunión espiritual, ¿por qué no pueden acceder a la comunión sacramental? Pues si ya les permites que reciban la comunión espiritual, ¿qué razón tienes para limitarlos como si fuera solamente la mitad? Y entonces aquí viene la solicitación de una profundidad del tema en el grado de hacer esta conexión. Este año lo que tenemos es, si ya muchos divorciados
comulgan espiritualmente, la reflexión que tenemos hacia octubre del 2015 es: ¿qué podemos hacer para unir estas dos realidades? ¿Realmente se puede a los que reciben la comunión espiritual permitirles la comunión sacramental? Este es el punto, y este es el punto, porque mucha gente es: oye, yo me casé, duré 2 meses o menos, me abandonó, hay una situación allí, me encontré otra persona, tengo 30 años viviendo, tenemos 2, 3 hijos. O sea, no es justo que por una o por uno que me dejó a los meses, yo eché a perder mi vida de gracia. ¿Qué podemos hacer con esto? Y entonces, antes la solución era la comunión espiritual. Pero ya viste la comunión espiritual, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Iglesia si podemos permitirles la comunión sacramental? Este es un paso. Si nos llegan a preguntar, ¿un matrimonio divorciado vuelto a casar puede recibir la comunión sacramental? En este momento solamente pueden recibir la comunión espiritual, pero la esperanza es que en octubre del 2015, después de una seria reflexión, podamos nosotros tener un argumento para poder darle solución a esta pregunta. Y eso es un parteaguas, la Iglesia está dando un paso bien importante aquí. Mucha gente se ha ido de la Iglesia por esta razón. ¿Por qué? Porque se sienten cristianos de segunda. Es decir, nomás puedo llegar a un punto y ya no puedo ir más. Bueno, es un año de gracia en el que podamos darle respuesta a esto. Y finalmente, el número 55, que habla sobre la homosexualidad, que también ha sido de los puntos más culminantes en los medios de comunicación. Algunas familias viven la experiencia de tener entre ellos personas con orientación homosexual, a la reserva de que se interroguen sobre sus atenciones pastorales, si son oportunas de frente a esta situación, refiriéndose a cuanto enseña la Iglesia. Estamos en el ámbito no de la situación del homosexual, sino el homosexual en la óptica del matrimonio, de la familia. No existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogía ninguna antigua para las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio de la familia. No podemos hablar, no tenemos un dato para aceptar un matrimonio homosexual. No existe en la cultura católica. O sea, no podemos, por eso dice, no podemos asimilarlo o establecer una analogía. Pero los hombres y las mujeres con tendencia homosexual deben ser acogidos con respeto y con delicadeza. Se deberá de evitar un referimiento, sí, de injusticia o discriminación, porque es muy claro, crecer y multiplicarse, o sea, es el proyecto del hombre y la mujer en unión. Esa realidad no se puede vivir en los matrimonios, llamémoslo así, en las parejas homosexuales. O sea, por la misma naturaleza no se puede. Entonces, no responde, por tanto, al proyecto de Dios, al menos que tenemos los datos en la Escritura. Pero si no podemos hacer un paralelo, ¿qué podemos hacer para estas? Porque es un hecho que existe. Entonces, aquí tenemos un año para descubrir qué opciones podemos darle. Si no pueden ser un paralelo, entonces, ¿qué opciones podemos darle a estas parejas que ya viven? No hay que excluirlas, hay que proponerles ese proyecto. Bien, este documento se llama Relación del Sínodo, Relatio Synodi. Este documento estará ya en internet, no sé si a finales de esta semana o la próxima, en la que van a estar todos los puntos que son, digamos, los elementos para trabajar a lo largo de este año
hasta octubre del 2015. Tranquilos, ánimo. Esta es una pincelada de todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Esto es lo que se ha visto, la manera en la que yo he querido presentarles como pastores. Esto es lo que está viviendo la iglesia. Esta es la esperanza, las propuestas. Y entonces de las 62 sería muy cansado estar aquí hablando sobre las propuestas, pero estarán en la información. Ojalá tengan la oportunidad de buscarla. Tan pronto la tengamos, la haremos saber a través del Facebook, para que ustedes vayan viendo la maravilloso y los frutos que va a dar el próximo sínodo, porque ya hay una reflexión donde toda la iglesia está participando. Sí. Sí, las conclusiones las tendremos, que será una exhortación apostólica después de octubre del 2015. Esta historia no continúa, llevamos la mitad, sigue la otra mitad para llegar a una conclusión y una propuesta pastoral de vida para la Iglesia Católica. Estamos en un tiempo maravilloso en el que vamos a ser partícipes de un cambio, de un paso de la Iglesia a un proyecto de evangelización. ¿Alguna pregunta? Bien, pues gracias por su participación en esta noche. Espero haya sido un dato de luz, de información que pueda ayudarnos a dirigir nuestros pasos y a sumarnos a la esperanza de una iglesia que quiere responder en nuestro tiempo a una realidad que urge dar respuesta para atraer nuevamente a aquellos que se nos han ido por alguna razón, porque ya siglo. Bien, una buena noche, le doy la bendición. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan. Amén. Gracias por su paciencia, gracias por su atención. También nosotros podemos tener la tentación de apoderarnos de la viña a causa de la codicia que nunca falta en nosotros, seres humanos. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa inaugural del Sínodo Extraordinario sobre la Familia, celebrada en la Basílica de San Pedro con los padres sinodales. Comentando el Evangelio de Mateo y la parábola de Jesús de los viñadores malvados, el Papa ha recordado que Dios ha confiado a sus obispos su sueño, es decir, su pueblo, para que lo cultiven y se cuiden de él. Pero este sueño se enfrenta siempre con la hipocresía de algunos servidores o con los malos pastores de Ezequiel, que cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo. Las asambleas sinodales nos sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es más inteligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño, su proyecto de amor por su pueblo. En este caso, el Señor nos pide que cuidemos de la familia, que desde los orígenes es parte integral de su designio de amor por la humanidad. Nosotros, concluyó el Papa, podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da esa sabiduría que va más allá de la ciencia para trabajar generosamente, con verdadera libertad y humilde creatividad. Essere umani.